Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, vamos a entonar unos 3 coritos. Aleluya. Vamos a la hermana también que nos acompañe. ¿Qué pasa? Amén. Ok. Y la hermana Gloria también. Hermana Gloria Mota nos puede acompañar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Santo eres Jehová. Aleluya. Poder en Cristo. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a tomar la alabanza. Cuando vengas a la casa de Jehová, siéntate adelante. Cuando vengas a la casa de Jehová, siéntate adelante para que puedas oír mejor su palabra santa, para que puedas oír mejor su palabra santa. Cuando vengas a la casa de Jehová, siéntate adelante. Cuando vengas a la casa de Jehová, siéntate adelante para que puedas oír mejor su palabra santa, para que puedas oír mejor su palabra santa. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera, y florecerá y florecerá como la palmera, y florecerá y florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera, y florecerá y florecerá como la palmera, y florecerá, florecerá como la palmera. Y vamos a alabar al Rey, y vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey. Toda rodilla y se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla y se doblará, toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Y vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey. Toda rodilla y se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla y se doblará, toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor y también es el Salvador, que Jesucristo es el Señor y también es el Salvador. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanas, pueden tomar sus asientos, hermanas. Dios les bendiga, hermanas, bonita alabanza. Y así, hermanos, yo doy gracias a Dios por este privilegio y a mi hermana presidenta que me lo concedió, y así la dejamos a ella para que presente a la predicadora. Que el Señor les bendiga, hermanos. Él vive, hermanos, y porque Él vive, nosotros vivimos. Dice la palabra del Señor que aunque seamos infieles, nosotros Él permanece fiel. Él es grande en misericordia, hermanos. Él es grande en amor. Él es grande en perdón, y toda la gloria y la honra cada día, cada culto que se celebra en este lugar es para adorar y glorificar el nombre de aquel que los dio la vida, de aquel que los perdonó, de aquel que los salvó, de aquel que los liberó, de aquel que los dio vida y vida en abundancia, hermanos.
Lo gozamos, hermanos, de ver las hermanas adorando al Señor, porque ese es el propósito, hermanos, de cada culto, de cada dama, de cada sociedad, hermano. En este lugar es el propósito es de bendecir el nombre del Rey. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Les digo a las hermanas que sigamos adelante porque Cristo viene pronto, porque Él está a las puertas y Él viene por su iglesia. Él viene pronto, iglesia. El Cristo viene pronto y estemos preparados porque la trompeta en cualquier momento va a sonar y nosotros queremos escuchar esa trompeta. Cuando suene la trompeta, nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar la voz del Señor, porque Él viene pronto, hermanos. Así, hermanos, es un privilegio para mí dejar a mi hermana Guadalupe, aleluya, que es la portadora de la palabra del Señor. Le pido que se ponga sobre sus pies, aleluya, y vamos a hacer una oración antes de entregar este tiempo a mi hermana, amén. Oramos, hermano, y le decimos: Padre, le damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado, porque tú eres santo, Señor. Venimos, Señor, en este momento, Señor, depositándolos en sus manos, Padre mío. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que su mano poderosa, Señor, esté obrando en cada corazón, en cada vida, Señor. Atamos todo principado, Señor, toda barrera, Señor, todo obstáculo, Padre, llegue con poder y gloria a la vida, Señor. Salve las almas si usted le place, Señor, en esta noche, Señor amado, y que su Espíritu Santo, Señor, toque nuestra vida, Señor, a través de su palabra, Señor, que seamos receptibles, Señor, a la voz suya, Padre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay poder en su presencia, Señor. Hay poder en la sangre del Cordero, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Señor, aleluya. Bendito sea el Dios de gloria. Bendito sea el Rey de gloria. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea su pueblo. Bendito sea su simiente. Bendito Dios. Aleluya. Hermanos, es un gozo para mí estar aquí en medio de este pueblo, un pueblo que fue lavado con la sangre del Cordero. No es fácil estar aquí, créame, sobre todo porque se le predica a un pueblo que conoce la palabra de Dios. Todo aquel que quiera ser maestro tenga en cuenta que mayor fe se le demandará. Así que, amados hermanos, en esta noche oro y suplico al Dios de toda gloria que disponga su corazón, no a escucharme a mí, sino la palabra de Dios. Todo defecto que vea en mí, amado hermano, es mío. Pero todo lo bueno que hay en mí, como dijo aquel predicador, pertenece a Dios. La gloria sea para Cristo en esta noche. Amados hermanos, acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 2. En esta noche estaremos predicando bajo el tema Jocabet, una mujer de fe, esforzada y valiente. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Es un gozo ver a mis hermanas trabajando en la obra del Señor. Que Dios nos conceda trabajar unánimes, con amor. Bendito Dios, aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos la palabra honrando al Padre, a Hijo y Espíritu Santo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal,
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Fue entonces la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, es decir, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ya hemos cerrado, hermanos, pueden sentarse. En este precioso relato de la historia de Israel, el Espíritu Santo nos revela la vida de un matrimonio que estaba en gran aflicción. Este matrimonio era una familia que tenían 3 hijos: Miriam la mayor, Aarón y Moisés el más pequeño. Y aunque en esta parte de la Biblia no nos dicen los nombres, cuando nosotros nos vamos a Números capítulo 26 y Éxodo capítulo 6:20, podemos ver que los nombres de estos padres eran Amram y Jocabed. Esta familia estaba pasando por el peor momento de su vida, momentos de aflicción y esclavitud. Y su tercer hijo, recién nacido, estaba condenado a muerte. Vivían como esclavos en una nación extranjera. Y para poder entender un poquito mejor el texto o el contexto en el cual se desenvuelve esta historia, permítanme, amados hermanos, irme a Éxodo capítulo 1. Una vez que el autor relata las 12 tribus de Israel, nos dice que Dios hizo prosperar a su pueblo en Egipto. Y este pueblo se multiplicó en gran manera y fue muy fortalecido en extremo. En aquel entonces se levanta sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Si bien recordamos, José contribuyó grandemente a la prosperidad y economía de Egipto. José era hijo de Jacob, aquel hijo que fue vendido por sus propios hermanos como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con José y lo fortaleció y lo usó de una manera sobrenatural, que José, ¿verdad?, fue estimado por el faraón de aquel entonces. Lamentablemente murió José y toda esa generación. Se levanta un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José ni al pueblo de Dios. Este rey de Egipto tuvo temor al ver que el pueblo de Israel era numeroso, más grande que ellos. Fue tanto así, que fue tanto su temor de él, que él temió que ellos se fuesen multiplicando cada día más y se unieran a sus enemigos y se levantaran en guerra en contra de ellos. Entonces Faraón ideó un plan y pusieron sobre los hijos de Israel comisarios de tributos y que los molestaban
con sus cargas. Los hacían trabajar en las fábricas de ladrillos o en labores del campo. Con rudeza los golpeaban, eran maltratados, eran tratados como basura. Los hicieron edificar las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero en cuanto más Faraón oprimía al pueblo, el pueblo de Dios tanto más se multiplicaba. Parecía que la opresión no podía detener la bendición que Dios había puesto en ellos, porque aquí se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le daría una gran descendencia. Bendito Dios, aleluya. Dios estaba prosperando a su pueblo, haciendo cumplir esa promesa. Aunque fuesen una nación extranjera y aunque hubiese un rey pagano y un tirano que quería destruirlos, Dios no lo permitió. Los planes de Dios eran otros: fructificar a su pueblo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y entonces dice la palabra que cuanto más eran ellos oprimidos y crecían, ellos crecían en gran número. Fueron tratados con dureza. Faraón, al ver que su primer plan había fallido, mandó llamar a 2 parteras hebreas, ¿verdad? A Cifra y otra llamada Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero Faraón no contaba con que estas parteras hebreas eran temerosas de Dios y prefirieron obedecer a Dios más que a los hombres. No tuvieron miedo al edicto de un rey. No tuvieron miedo a la ley de un gobierno. Prefirieron en algún momento, si por así decirlo, arriesgar aún hasta sus propias vidas para preservar las vidas de esos bebés. Faraón se enojó tanto que las mandó llamar. Mas ellas resaltaron la bendición de esas mujeres. Son fuertes y fértiles, robustas. No son como tus egipcias. Eran diferentes, porque una mujer de Dios es diferente a las demás mujeres de las naciones. Se nota, da un fruto precioso. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero las parteras no quisieron. Entonces Faraón, al ver sus 2 planes fallidos, ardiendo en cólera, me imagino yo, mandó a todo su pueblo, imagínense eso, toda una nación estaba bajo un mandato: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Este era el gobierno de aquel entonces. Y este era el contexto, amados hermanos, en el cual Jocabed daría a luz a su tercer hijo. Tiempos de esclavitud, tiempos de opresión, tiempos de amenaza y tiempos de muerte. ¿Usted se imagina cuántos niños fueron asesinados? Eran niños recién nacidos. ¿Usted se imagina el dolor de esas madres, ver cómo llegaban los del ejército de Faraón y se los arrebataban de sus brazos? Usted que es madre sabe lo que le estoy hablando. Faraón odiaba a los hebreos, pero sabemos que detrás de ese odio estaba la mano perversa de Satanás, que busca en todo momento destruir al pueblo de Dios. Y aunque para los egipcios Jocabed era una simple esclava y sus hijos no valían nada, reducidos a nada, para Dios ella era de gran estima por su fe.
Esta mujer daría a luz a uno de los hombres más importantes del mundo y de la historia, del cual aún se sigue hablando y predicando. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 113, del 7 al 8, dice la palabra: que Jehová levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. De esta historia podemos aprender, amadas hermanas, que nosotros somos de gran estima para Dios. Y aunque todo mundo te desprecia, para Dios eres estimada y amada. Bendito Dios, aleluya. Es importante que entendamos que en la vida de Jocabed estaba bien cimentada la fe. Notemos en esta enseñanza, amados hermanos, que a veces Dios nos hace pasar por diferentes pruebas y aflicciones para hacer cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Quizás en los momentos de aflicción y de angustia no podamos entender el porqué de las cosas, ni podamos discernir el propósito de Dios. Pero sabemos que Dios está en control de todo. Dios es soberano. No caen dos pajarillos del cielo, sino es la voluntad del Señor. Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Dios tenía un propósito con esta mujer. Esta enseñanza, esta historia nos muestra la importancia que tiene una mujer en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su hogar. La importancia que tiene una mujer, pero no cualquier mujer. Una mujer llena de fe, una mujer temerosa de Dios. Una mujer cuya fe es honrar a Dios, exaltar a Dios, vivir para su gloria. Una mujer que conoce su propósito. Una mujer que sabe que en las manos de Dios sus hijos son instrumentos, son como saetas. Poderoso sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Dios de toda gloria. Satanás tenía una razón para destruir esta familia. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Un propósito divino. Usted como madre tiene un propósito. Y su responsabilidad, nuestra responsabilidad como hijas de Dios, como creyentes, es conocer la voluntad de Dios. Conocer ese propósito. Vivir conforme a ese propósito. Confiar en Dios. La confianza es una virtud. La confianza es el fruto del Espíritu. Esa confianza se va desarrollando conforme nuestra comunión con Dios vaya en aumento. Esa confianza se va desarrollando a través de pruebas, de tribulaciones, de angustias. Nuestra fe va en aumento. La aflicción tiene que arrojarnos a los brazos de Jesús, no alejarnos de Él. Esto es lo que hizo esta mujer. Esta mujer no se quedó parada esperando perder a su hijo. No, ella se levantó. Ella tomó la iniciativa de luchar por sus hijos, de luchar por su familia, porque su corazón estaba inclinado a Dios. Esta era Jocabed. Jocabed, dice la palabra, que ella era de la tribu de Leví. Y antes de la ley, antes del libro de Éxodo, antes de que Dios escogiera a la tribu de Leví para real sacerdocio, esta tribu estaba bajo maldición. Su propio padre maldijo a Leví. Pero Dios, hermanos, Dios en su misericordia perdonó a esta tribu. Dios usó los hijos de esta mujer
a Moisés como libertador de su pueblo y a Aarón como su sumo sacerdote, del cual vendría toda la descendencia real del sacerdocio de Jehová. Bendito sea el Señor, aleluya. La familia de Jocabed no era cualquier familia hebrea que vivía en el pueblo de Egipto. La familia de Jocabed fue una familia piadosa. En Ezequiel capítulo 20 la palabra de Dios nos muestra que algunas familias hebreas, estando esclavas en Egipto, adoraban a otros dioses. Se dieron a la idolatría. Mas sin embargo la familia de Jocabed mantuvo su fe en Dios, adorando al Dios verdadero. Jocabed y su esposo demostraron su fe, su fidelidad a Dios, al revelarse al decreto del rey. Hebreos 11:23 nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ellos actuaron por fe, confiaron en Dios. Jocabed fue aquella mujer valiente, guerrera, esforzada, y decidió pelear. ¿Cuántas de nosotras podemos examinarnos a nosotros mismos y decir cómo estamos en la fe? ¿Cómo estamos luchando por la bendición que ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Cómo estamos atesorando ese don divino, el don de Dios? Un hijo es el regalo más hermoso que Dios ha puesto en tus manos. Es lo más preciado que Dios te ha dado. Jocabed fue una mujer que a pesar de la opresión y la esclavitud no reparó y no tuvo miedo a la muerte ni a las amenazas. Ella decidió inclusive dar su vida por su hijo en algún momento. Era una madre piadosa, temerosa de Dios, que estaba pasando por el desierto. Dios nos va a hacer pasar por el desierto para que Él revele lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si somos capaces de guardar su palabra, si somos fieles, o si nos acobardamos y salimos corriendo. Yo considero, amados hermanos, que el trabajo más difícil de cualquier mujer es el de una madre, porque es el trabajo más criticado, es el trabajo más juzgado. Muchos juzgamos ignorando las luchas internas que tiene que pelear esa madre por sus hijos. Y en medio de esa guerra, esas madres son heridas, son rechazadas, son ignoradas, son olvidadas aún por sus propios hijos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hijos, valoren a su madre. Madre, amen a sus hijos. Porque es el amor más grande que ustedes pueden tener en su vida. La prueba de Jocabed reveló lo que había en su corazón, y en su corazón estaba Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y vemos pues como el amor de una madre y la fe de esa madre no tuvo límites ni reparó en hacerlo hasta lo imposible por salvar la vida de su hijo. Ella siempre buscó honrar a Dios sabiendo que de Él recibiría la bendición. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, en los versículos que hemos leído, Dios nos revela que Él también usa a las mujeres para cumplir sus propósitos eternos. Las mujeres también somos instrumentos de Dios, amados hermanos. Dios usó a Jocabed, la madre de Moisés. Dios usó 2 parteras hebreas. Dios usó a la hermana de Moisés, Miriam. Y aún usó a la hija de Faraón para preservar la vida de su hijo, de su escogido, de su elegido. Te adoramos, Señor. La vida del hijo de Jocabed, aquel pequeño cuya sentencia de muerte estaba sobre su espalda, tenía un propósito. Génesis capítulo 15, versículo 5. Ahí podemos ver cómo Dios promete a Abraham una gran descendencia. Y esa promesa fue sellada con un pacto. Mientras que ese pacto se celebraba, Abraham cayó en un sueño. Y mientras él estaba en ese sueño, Dios le habló y le dijo: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Este era el plan divino que Dios tendría para el hijo de aquella mujer, a quien una mujer pagana le puso por nombre Moisés. Ese niño cual llanto se dejaba escuchar en aquel río Nilo, cuyas lágrimas conquistaron el corazón de la hija de aquel hombre que buscaba su muerte. Bendito Dios. Ese niño que lloraba inconsolablemente dentro de aquel canastillo sería el libertador, un instrumento escogido en las manos de Dios para sacar con mano poderosa a su pueblo, bendito Dios de gloria, del yugo de Faraón. Había un propósito en ese niño y sus padres lo sabían. Y en base a ese propósito ellos actuaron. La palabra dice que lo vieron hermoso y lo escondieron. En los tiempos antiguos, tener un hijo hermoso significaba un favor divino de Dios. Significaba que ese niño tenía un propósito. Bendito Dios, aleluya. Ellos escondieron a su hijo por 3 meses. Pero antes de que naciera, madre, yo quiero hablarte en esta noche y decirte: bienaventurada eres, porque Jocabed durante todo su embarazo pasó por momentos de gran angustia. Ella no tenía la certeza si su hijo sería una niña o un varón. No había la tecnología que ahora tenemos. En aquel tiempo ella no lo sabía. Y cuando finalmente nace, ella no lo vio muerto. Ella lo vio vivo. Vivo, vivo. Bendito sea Dios, aleluya. Poderoso sea el Señor. Jocabed nos muestra cómo debemos actuar en tiempos de aflicción. Es terrible que a veces la aflicción y los afanes de la vida nos quieran arrastrar a caminos tenebrosos para irnos a refugiar a Egipto, poniendo nuestra confianza en cisternas rotas que nada retienen, rindiéndonos a la primera amenaza del enemigo, bajando las manos y haciéndonos aún más cobardes y miserables. Ese estado denota la incredulidad de nuestro corazón.
¿cómo está nuestra fe? Porque todos aquellos que aman a Dios, que tienen una fe viviente dentro de ellos mismos, tienen la convicción de que Dios va siempre delante de ellos y que Dios proveerá los recursos en el momento adecuado para ayudarnos a perseverar en los tiempos de angustia, tal como lo hizo con Jocabed. Jocabed nos enseña a confiar en Dios. Jocabed había escondido a su hijo por 3 meses. Pero al llegar el momento en que ya no pudo esconderlo más, ella tenía que tomar una decisión. Y actuó con fe. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal en la orilla del río. Una arquilla de juncos, una canastilla, un arca. Y así como en los tiempos de Noé, él construyó con fe aquella arca, creyendo que Dios lo salvaría a él y a su familia. Así esta mujer con esa misma fe construyó esa arquilla para su hijo. Y con todo su dolor, pero con gran fe, puso a su hijo sobre ese canasto. Y la palabra dice que ella lo puso sobre el canasto y puso el canasto en un carrizal a la orilla del río. Hermanos, cuando nosotros conocemos al Dios que le servimos y creemos por fe en el Dios Todopoderoso, Él va a poner en nosotros, dice la palabra, el querer como el hacer. Él pone en nosotros sabiduría y nos hace actuar conforme a sus propósitos. Dios no se puede equivocar. Dios es perfecto en todos sus caminos. El problema es que nosotros a veces no conocemos el camino por el cual Dios quiere llevarnos, o nos resistimos a andar en él. Jocabed creyó en Dios, como Noé también creyó en Dios y construyó aquella arca. La situación de Jocabed era terrible. Y en el versículo 4, la palabra de Dios dice que ahí estaba la hermana de Moisés, que se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería a su hermano. Esa canastilla estaba en aquel carrizal y el bebé dentro. Pero Jocabed instruyó a su hija para poder actuar conforme a su plan. Bendito Dios, aleluya. Esta es la importancia de la instrucción de una madre a sus hijos. Me atrevo a pensar que mientras Jocabed guardó ese niño por 3 meses, ella ideó un plan que preservaría la vida de su hijo. El armar esa canastilla y el tener a su otra hija al tanto de lo que le pasara a su hermano, y poner esa canastilla en el momento exacto en que la hija del faraón descendiera al río para bañarse, no era cualquier cosa. Era el plan justo de Dios, revelado a esta mujer, para preservar la vida de su escogido. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando la hija de Faraón descendió a lavarse el río y vio aquel canasto, envió a una de sus siervas para recogerlo. Al tenerlo cerca, descubrió que la canasta contenía un bebé, pero descubrió que este bebé no era cualquier bebé, sino que era un bebé hebreo. Y es aquí, amados hermanos, cuando ocurre la respuesta
a la fe de Jocabet. Porque la princesa bien hubiese podido matar a ese niño o mandado ahogar a ese niño. Pero la Biblia dice que tuvo compasión de él. Dios movió el corazón de esa mujer a compasión. Bendito Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Y vemos cómo pues la misma hija del faraón fue por encima de la ley que había estipulado su padre y decidió salvar y rescatar a aquel niño. Esa mujer fue conquistada por las lágrimas de aquel varón, aquel niño que sería escogido por Dios como un instrumento que Dios usaría para destruir a Egipto, para derrotar a sus ídolos, para quebrantarlo por dentro y humillar a Faraón por su soberbia y su orgullo. Aquel niño que cuando extendiera su mano sobre el río Nilo, los peces murieran y esas aguas se convirtieran en sangre. Bendito Dios, aleluya. Aquel niño que cuando extendiera su mano, los ganados de Egipto serían destruidos. Las siembras serían destruidas, bendito Dios de gloria, y todo lo que hubiese quedado sería destruido por el granizo. Aquel niño que vio la gloria de Dios, el poder de Dios, conoció a Dios. Ese niño que extendió la vara sobre el mar rojo, hizo que se abriera y el ejército más poderoso del mundo fuera tragado por las aguas. Ese es el niño de Jocabet. ¿Crees que Dios no tiene un propósito con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con ese propósito? ¿Cómo estás actuando? Jocabet nos enseña cómo actuar conforme al propósito de Dios. Dice la palabra que Miriam, al ver que la hija de Faraón tomó el canastillo, se acercó a ella y le dijo, más bien le preguntó: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Mire la fe de Jocabet, que fue recompensada por Dios. Aquella mujer le dijo: ve. Y Miriam corrió y trajo a su madre para que sea la nodriza de su propio hijo. Joven, quiero decirte algo, que así como Miriam estaba en el corazón de Dios para usarla y hacer cumplir su plan de redención, para sacar a su pueblo que era cautivo en Egipto, así estás tú en el corazón de Dios. Si te dispusieras a amarle y a honrarlo como hizo esta jovencita. Esta jovencita tuvo fe en lo que su madre le había dicho, en la instrucción de su madre. ¿Ustedes creen que Jocabet no le dijo qué era lo que tenía que hacer cuando viera que la hija de Faraón tomara el canasto? ¿O creen que ella actuó sola? Había una madre detrás de ella. Dios, amadas hermanas, necesitamos de verdad tener convicción de lo que Dios quiere de nosotros y de nuestros hijos, de las personas que amamos, de aquellos
que aún no se han rendido a Dios. Bendito Dios, aleluya. Dios obró a favor de Jocabed. Y Dios usa al más débil. Primera de Corintios 1 al 26 nos dice que Dios usa a los más débiles para hacer cumplir sus propósitos. Y aquí encontramos a Jocabed, una mujer de fe. Dice la palabra que trajo pues Miriam a su madre y la hija de Faraón le dijo, oiga estas palabras, hermana, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y en esta historia podemos encontrar la provisión y la providencia de Dios. El anhelo de Jocabed era de que su hijo viviera, de volver a estar con él, de abrazarlo, de cuidarlo, de amarlo, de educarlo. Dios sabía el anhelo que había en el corazón de esta madre. Dios sabía lo que había en el corazón de Jocabed. Tanto que Dios permitió que ella fuera la nodriza de su propio hijo, de estar con su hijo. Y no solo eso, sino todavía de recibir un salario por crear a su hijo, por educarlo y amarlo. Dios compensa tu trabajo, hermana. Tú no estás trabajando en vano. Dios compensa tu trabajo. Dios compensa tu esfuerzo. Dios recompensará tu fe a su tiempo, en su momento. Pero no se olvide, hermana, que Dios obra conforme a la fe que tú tienes. No depende de Dios, depende de nosotros. De la fe que nosotros tenemos. Bendito Dios, aleluya. Poderoso sea el Señor. Y mientras tanto otras mujeres lloraban la muerte de sus hijos, Jocabed estaba en completa libertad de amarlo y criarlo bajo la bendición de Dios. Hebreos 11:6 dice la palabra que los que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa a los que se acercan a Él. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros oramos sin fe, nuestras oraciones no saldrán de este techo. Y es terrible y es lamentable ver la condición de mucho pueblo de Dios en los cultos de oración durmiéndose, en los cultos de oración platicando, en los cultos de oración en el teléfono, en el culto de oración distrayéndose. Es lamentable que aún no sepan al Dios que le sirven. Es lamentable que una madre, en vez de estar doblando rodillas, haya abandonado a sus hijos. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te pregunte qué hiciste con lo que yo te he dado? ¿Qué hiciste con los hijos que yo puse en tu mano? Muchas madres han olvidado de orar por sus hijos. Han dejado de ayunar por ellos. Han dejado de creer en el Dios vivo. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? ¿Dónde está el amor? Dice Dios. ¿Dónde está el amor? Muchas madres solo se quejan de sus hijos, que son rebeldes, que son esto, que son aquellos. Pero no es tiempo de quejarse. Es tiempo de enseñarles a amar a Dios. Es tiempo de enseñarles a honrar a Dios. Es tiempo de hablarles la palabra con fe, con convicción, creyendo en el Señor. Nunca juzgues a tus hijos, porque te juzgas a ti misma. Ayúdalos. Tómalos de su mano.
Enséñales a orar si no saben. Sé un ejemplo para ellos como lo fue Jocabed. Ten paciencia. Que el sembrador no cosecha el fruto cuando el mismo día que sembró la semilla. Ten paciencia, espera en el Señor, espera en Dios. Que Él hará la obra en tus hijos. Es de verdad, de total conformismo pensar que nosotros podemos quedarnos sentados y ver cómo nuestros hijos se están perdiendo y nosotros creer que Dios obrará milagrosamente y como si fuera un milagro, Dios va a obrar en sus vidas mientras nosotros estamos durmiendo. No, hermanos. Dios recompensará su esfuerzo. Es de vital importancia lo que un niño puede llegar a hacer en las manos de Dios cuando sea grande, cuando este niño fue instruido por una mujer piadosa. El Nuevo Testamento nos muestra la vida de Timoteo, que fue instruido por su abuela, por su madre. Jocabed sembró en el corazón de Moisés el temor a Jehová. Me imagino que cuando ella lo estaba instruyendo, cuando ella lo estaba educando, ella le contaba cómo Dios lo habrá librado de la muerte. Eso sembró fe en aquel niño. Le enseñó a temer a Dios. Le dijo cuál era el Dios vivo. Le enseñó quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bendito Dios. Y llegó un momento en que nuevamente Jocabed tenía que despegarse de su hijo. En el versículo 10 la palabra nos dice que una vez este niño hubiese crecido, le fue entregado de nuevo a la hija de Faraón. Jocabed dejó a su hijo completamente en las manos de Dios. Se lo entregó a Dios para que Dios cumpliera su propósito con él. Eso fue lo que hizo Jocabed. Confiar en Dios, vivir conforme a lo que Dios quería, actuar conforme al corazón de Dios. Esta madre sí sufrió, lloró lágrimas por la ausencia de su hijo, pero sabía que su hijo conocería algo más valioso, la gloria de Dios. Bendito Rey, aleluya. Aarón fue sacerdote, Miriam adoradora. Bendito Rey, aleluya. Poderoso sea Jesús. Esta es la fe que llevó a esta mujer a vivir conforme a su propósito. Una mujer que trabajó para la gloria de Dios, no para sí misma. Una mujer que se despojó de sí misma para poder entregar a su hijo a una mujer egipcia que lo iba a educar, que lo iba a crear, que lo iba a amar. ¡Qué tremendo! Hermana, qué tremendo que usted le dé su hijo a otra mujer para que lo cuide. ¡Qué terrible! Estoy hablando de la historia de Moisés, no me malinterpreten. Porque hay muchas mujeres que tienen que trabajar y tienen que buscar quién les cuide a sus hijos. Dios conoce su necesidad. Pero aquí estoy hablando en el contexto de la historia de Moisés. Y lo que tuvo que hacer Jocabed, ese sacrificio que ella tuvo que hacer para que Dios cumpliera el propósito eterno en su vida y en su hijo, en su familia. Bendito Dios, aleluya. Jocabed fue una mujer de fe, y no cualquier fe, la fe que salva, la fe que da obras, la fe que da frutos. Una fe viviente en Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Hermanos, la salvación es obra únicamente y exclusivamente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan de redención para la humanidad. Y ese plan perfecto de salvación estábamos usted y yo. Ahí en el corazón de Dios, como en el Éxodo, estaba el nombre de Moisés escrito para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y para llevar a cabo este plan, Dios usó a Jocabed, su madre. Faraón había determinado acabar con los varones, pero no se había dado cuenta que Dios usaría mujeres
para terminar destruyéndolo. Hermanas, no somos cualquier cosa. Somos hijas del Rey. Somos hijas del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Es momento de levantarnos. Es momento de pararnos en la brecha. Es momento de ceñirnos los lomos. Es momento de declarar la guerra y decirle a Satanás: hasta aquí llegaste con mis hijos, porque mis hijos son de Dios. Pelee por sus hijos, luche por sus hijos, no se rinda, no se rinda. Y si es abuela, hágalo por sus nietos. Siembre en ellos el amor y el temor de Dios, para que sus nietos cuando crezcan sean instrumentos poderosos en las manos de Dios. Madres, oren por sus hijos, clamen por ellos, para que ustedes puedan ver la gracia y la misericordia de Dios sobre sus vidas, en vez de verlos tirados en las calles, en vez de verlos adictos al alcohol y a las drogas. Qué mejor que verlos en las manos de Dios, predicando la palabra, yéndose a África, China, Asia, allá donde hay necesidad, donde matan a los cristianos, lavando las heridas de los ancianos en un hospital. Qué precioso sería ver a sus hijos de esa forma. Y no se necesita ser madre biológica para contribuir en la vida espiritual de un niño. No se necesita. Tenemos responsabilidad también. Nosotras tenemos una responsabilidad de contribuir en la educación y la vida espiritual de los niños. Jocabed nos mostró cómo hacerlo. Proverbio 22:6 dice que instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande no se apartará de su camino. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por los niños de esta congregación? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Dios nos mandó a trabajar para su reino. Te adoramos, Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Dios en su soberanía usó a esta mujer egipcia para que Moisés pudiese llegar al palacio real. Pero la instrucción que recibió de su madre Jocabed, esa semilla que fue sembrada en su corazón aún siendo muy pequeño, y el poder de Dios que Moisés no permitió que Moisés se corrompiera con las enseñanzas de Egipto. Esa es la importancia de una madre que influye sabiamente en la vida de sus hijos. Sus hijos sabrán discernir entre el bien y el mal. Bendito Dios. Dios, hermanos, hizo que Faraón le diera comida a Moisés, lo vistiera, lo educara y le diera calzado al niño que en su momento causaría su derrota. Dígame si el plan de Dios no es perfecto. Dígame si el plan de Dios no es perfecto, amado hermano. La fe de una madre no tiene límites. No tiene límites, así como su amor no tiene límites. La historia de Éxodo apunta a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Moisés profetizó acerca de él en Deuteronomio 18:15, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirás y ese profeta será el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como Dios usó a Moisés en el Éxodo, mucho tiempo después, Dios mismo llevaría a cabo su plan de redención, no solo para una nación y para un pueblo, sino para todo aquel hombre que estaba esclavizado al pecado y bajo el dominio de Satanás, sobre todo aquel que creyera por fe en el Hijo de Dios. Dios mismo se encarnaría en el vientre de una jovencita, una doncella llamada María, y vendría a él como el Emanuel, Dios con nosotros.
el Santo Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, superior a Moisés y a cualquier otro hombre en la faz de la tierra. Dios es nuestro Salvador. Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. En los tiempos de Jesús, la mujer era humillada, era despreciada, era maltratada, tenida en poco. Y cuentan algunos historiadores que si las mujeres daban a luz a una niña, estas eran arrojadas a las alcantarillas para que murieran. Dios vino a salvarnos y a darle valor a la mujer, a darle propósito a la mujer. Mujer, tú que me estás escuchando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios tiene un propósito en tu vida y en tu simiente, en tu descendencia. Darle salvación y vida eterna. Junto con ello un plan divino para que seas un instrumento poderoso en sus manos. Para que trabajes en su reino y cuides del regalo más valioso que Dios ha puesto en tus manos. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Es lamentable ver cómo muchas mujeres han contribuido a la desgracia de sus propios hijos, a la destrucción de sus propios hijos. Los hijos son asesinados por sus propias madres, por sus padrastros. Niños ultrajados, violentados, violados, abortados, abandonados y olvidados. Ahora los educa y los instruye un celular, una tablet, el internet de su maestro. Su inocencia ha sido interrumpida por el sistema perverso de este mundo. Niñas vestidas como mujeres adultas, maquilladas, con uñas de acrílico, pintadas, en minifalda, con tacones, niñas vestidas inapropiadamente. Y sus madres gozándose, viéndolas bailando inapropiadamente. En las escuelas les están metiendo el sexo a nuestros niños. Los niños están siendo confundidos, haciéndoles creer que viven en un cuerpo equivocado, que pueden elegir ser hombre o ser mujer. Muchas madres han abrazado la doctrina del LGBT. Bien dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Mujer, tú que me estás escuchando, si tú estás en este sentir, abandona el pecado, arrepiéntete de tus malos caminos y ven al Señor. No te aferres al mundo, aférrate al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si tú no te abrazas a esa cruz, entonces te enfrentarás al rugido del león cuando estés frente a Él y seas juzgada por todas tus obras y tengas que dar cuentas por tus hijos. Bienaventurado eres, hermano. Bienaventurada eres, hermana. He oído muchos testimonios de hermanas y hermanas en Cristo que han dicho que ellos son el resultado de la fe de una madre. Bendito sea el Señor por esas madres que oran por sus hijos. Quizás muchas de ustedes, hermanas, oraron por ese niño que está en sus brazos y se lo dedicaron a Dios, aún estando en su vientre. No te olvides de ese pacto, porque Dios no se olvida de él. Toma a tu niño, críamelo y yo te lo pagaré, dice el Señor. Toma a tu niño, críamelo y yo te lo pagaré, dice el Señor. Usted es una obrera en el reino de los cielos y todo su trabajo será recompensado. Demos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado. Bendito sea tu vientre, bendita sea tu simiente, bendito sea el Dios de tu salvación. Créele a Dios, créele, hermana, y verás la gloria de Dios en tus hijos. Ámenlos. Ámenlos. Se los ruego en el nombre de Cristo. Amen a sus hijos.
El amor de una madre todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera por amor a sus hijos. Y así de grande y aún mayor es el amor de Dios por ti. Hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. La iglesia orando por un momento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tu palabra ha sido predicada.